Hola, buenas tardes, qué gusto saludarlos. Bienvenidos a esta nueva entrega del repositorio fiscal. En esta ocasión vamos a estar analizando un tema trascendental para el ejercicio de las autoridades fiscales, que es la emisión de los documentos de carácter tributario, de carácter fiscal, que tiene una trascendencia específica porque atiende pues a afectar la esfera jurídica de los contribuyentes. Yo les doy la bienvenida el día de hoy. Soy Jesús Reynoso, servidor y amigo de todos ustedes. Soy abogado, especialista en análisis tributario y fiscal. Y bueno, pues vamos el día de hoy empezando con este tema. Les quiero plantear un poquito el por qué decidí hoy analizar el artículo 38 del código, a pesar de que no sufrió reformas recientes, y parecería que ahorita el tema es estar conociendo las reformas que están sucediendo evidentemente en el código fiscal y en las demás disposiciones tributarias. Eh, Sin embargo, debo señalar que es un artículo estructural eh, muy importante, un pilar de todo el ejercicio de la administración eh, pública, de la administración tributaria, al emitir los actos administrativos de carácter fiscal. ¿Por qué pretendo hoy analizar este artículo y cómo me gustaría que lo estuviéramos dimensionando o cómo me gustaría que lo estuviéramos analizando? Vamos primero a ver de forma sistemática en lo que nos dice la norma en su artículo 38 y luego vamos a ver todos los requisitos que debe cumplir el acto administrativo. Esto nos permitiría verificar en términos generales si cualquier acto administrativo cumple con estos elementos constitutivos. Cuando pensamos en los elementos constitutivos de un documento de esta naturaleza, es decir, de un acto administrativo, podríamos pensar analógicamente en los elementos constitutivos de un objeto concreto. Este documento, acto administrativo, es un documento de carácter abstracto porque son ideas plasmadas en un papel. Este papel puede ser de papel de celulosa, de madera, o puede ser electrónico por los efectos que hoy nos lo permiten, pero podríamos también pensar analógicamente en lo siguiente. Si yo analizo una silla, veré que es un mueble que tiene una base, que tiene un asiento y que tiene un respaldo. Y entonces alguien me diría, bueno, ¿y si le quitamos el respaldo? Si le quitamos el respaldo ya cambia, ya no es una silla, es un banquito. Es decir, un bien mueble que tiene una base que va al piso y luego un asiento, pero no tiene respaldo, cambia la naturaleza de este bien mueble que sirve para sentarnos. Esto sucede también cuando analizamos los actos administrativos. Em, Aquí tendríamos que entender que deben tener requisitos mínimos, y estos requisitos mínimos son los que nos dice el 38. Quiero también resaltar un punto muy importante. Nos dice, los actos administrativos que se deban notificar deberán tener por lo menos los siguientes requisitos. Y alguien me preguntaría, oye, pero estamos hablando del Código Fiscal, ¿por qué hablas de actos administrativos? Bueno, sucede que el derecho fiscal es parte del derecho administrativo. Luego vamos a verificar lo que nos dice la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, y nos dice que es aplicable esa materia, esa ley, a todos los efectos que sean de procedimiento fiscal y excluye solo la materia tributaria. Porque ha habido una discusión, una inquietud constante al interpretar esta norma
donde nos dice que la Ley Federal del Procedimiento Administrativo no es aplicable a la materia fiscal. La materia fiscal, por lo tanto, yo me atrevo a dividirla entre tributario y fiscal. Y tributario es la parte que le corresponde al contribuyente y fiscal la parte que le corresponde a la autoridad. En este caso, el 38 es un acto administrativo de carácter fiscal y por lo tanto podríamos verificar lo que nos señala el artículo 3 y 4 de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, que nos habla de los actos administrativos en general, y luego ya vamos a una más específica. Entonces, como tenemos una norma específica o una norma especializada, la técnica de interpretación jurídica nos dice que la norma especializada se aplica sobre la norma general. Entonces aquí tenemos una norma especializada y vamos a los requisitos que deben cumplir estos actos administrativos. Nos dice primero que deben constar por escrito en documento impreso o digital. Tratándose de actos administrativos que consten en documentos digitales y deban ser notificados personalmente o por medio del buzón tributario, deberán transmitirse codificados a los destinatarios. Y aquí ya tenemos, observando esta fracción primera, varios elementos. Primero, debe ser por escrito. Por exclusión, entenderíamos que si no está por escrito, pues no cumple este requisito elemental. Y esto parecería muy evidente, pero al momento ya que vamos concatenando, que vamos verificando que el primer requisito es que esté por escrito, entenderíamos que todo lo que no está por escrito no existe dentro del alcance del cuerpo del acto administrativo. Por lo tanto, si va a ser una multa y nos dice que la multa fue por la infracción a un artículo y no viene plasmado el artículo, entenderíamos que el alcance de esa multa, que es un acto administrativo fiscal, no tiene la intención de señalar específicamente los artículos y luego ya relacionando con las demás fracciones, entenderíamos cuál es el alcance completo de este acto administrativo. Posteriormente nos dice, puede ser impreso o digital. Impreso entiendo que es en papel, lo conocemos habitualmente, y debe ser escrito en digital. El documento digital tiene el mismo efecto siempre y cuando cumpla las características de los documentos digitales. Y luego bien, ya venimos a una parte muy particular, a una parte muy específica que discrimina entre los documentos digitales y los no digitales. Cuando es impreso, la notificación debe ser también a través del medio impreso, es decir, entregar el acta de notificación y el citatorio en su caso de forma impresa, acudir al domicilio fiscal del contribuyente para entregar el documento y cuando es digital, pues se va a hacer a través del buzón tributario con todas las formalidades que implica la notificación de los actos de autoridad de carácter fiscal cuando son precisamente emitidos en forma digital. Entonces, recapitulando un poquito, primero, debe estar por escrito. Y lo que no está por escrito, podemos entender que no existe en ese acto administrativo. No podemos suponer, porque me parece que adivinar o tener la intención de desentrañar lo que la autoridad quiso decir sería muy aventurado de cualquier contribuyente, incluso de cualquier autoridad. Hay jurisprudencia que nos dice esto. El alcance de los actos administrativos es el mismo que está escrito. No puede ser más, no puede ser menos. Luego, tenemos la fracción segunda. Esta fracción segunda nos dice señalar la autoridad que lo emite. Al señalar la autoridad que lo emite, verificamos la primera fracción y sabemos que debe señalarlo por escrito. Debe señalarlo perfectamente para que no haya el riesgo de
no darle al contribuyente los elementos suficientes para que entienda si fue la autoridad competente o la no competente quien lo emite. ¿Cómo propondría yo que leamos el nombre de la autoridad? Vamos a verificar si se trata de una secretaría, luego una subsecretaría o un órgano desconcentrado, y luego el cargo específico dentro de ese órgano desconcentrado, y me refiero a órgano desconcentrado en este caso porque el SAT es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así lo señala su ley orgánica, y verificaríamos exactamente cuál autoridad en específico, es decir, cuál autoridad que está dentro de la estructura del SAT está emitiendo el documento. Luego vamos a verificar cómo está plasmado el nombre de esta autoridad porque hay cargos parecidos. Entonces queremos verificar que no haya una confusión del cargo de la persona que está siendo plasmado ahí. Al decir señalar la autoridad que lo emite, podemos pensar en dos cosas. Uno, que plasmó de forma adecuada el cargo que está ostentando, pero también que plasmó de forma adecuada el nombre propio de la persona que lo está emitiendo. Recordemos también aquí que podemos verificar cuando una persona comienza un cargo en el servicio público y cuando termina. Esto significa que cuando fue emitido el documento y fue plasmado el nombre de la persona, esta persona ya tenía que ser servidor público con ese cargo, y también verificar que no se salga de el límite de tiempo que está ocupando el cargo la persona que lo emite. Es decir, la autoridad que lo emite tiene en su nombre, cuando lo plasma por escrito, dos características: el cargo que ostenta y el nombre específico de quien ostenta el cargo. Otro requisito, que es la fracción tercera, es señalar el lugar y fecha de emisión. Sucede que dentro de la competencia que verificamos siempre al analizar un documento de índole pública, de índole emitida por un servidor público, y en este caso tributario o fiscal, tenemos que verificar dónde fue emitido, porque ahí verificamos la competencia territorial. Esto significa que es estrictamente indispensable que podamos verificar en el documento plasmado en el acto administrativo cuál es el lugar de emisión, igual que la fecha de emisión del mismo. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si no viene señalado el lugar, pero luego en el acta de notificación, si fuera por escrito el documento, sí nos notifican en el domicilio adecuado? Pues como lo dije antes, si no está por escrito, no está puesto en el acto administrativo, no está plasmado en el acto administrativo, y por lo tanto no podríamos verificar que sea un requisito cubierto. Y si no se cubre uno de todos estos requisitos que estamos señalando, pues entonces podríamos advertir que no se cumple con los elementos mínimos de las resoluciones de esta naturaleza, y estaríamos ante la posibilidad de verificar la legalidad en la emisión de este documento. Pasemos, por favor, a la fracción cuarta, que nos dice estar fundado y motivado y expresar la resolución, objeto o propósito de qué se trate. Aquí tenemos una serie de elementos a considerar. Estar fundado. El fundamento de un acto administrativo, de una resolución emitida por una autoridad de carácter ejecutivo, como es el que estamos analizando, actos que emanan del SAT o de la Secretaría de Finanzas de los estados, deben plasmar específicamente el artículo
fracción, inciso, subinciso o párrafo del artículo o de las fracciones exactas en que se apoyen. Esto es la fundamentación, plasmar exactamente el artículo aplicable, no plasmar una serie indiscriminada de artículos que no nos permitan saber como contribuyentes cuál facultad se está ejercitando sobre nuestra persona. Ahora, entiendo que conocemos en un amplio contexto la materia fiscal y la materia tributaria, pero las normas están hechas para aplicarle al 100% de la población. No están hechas solamente para aplicarle a los especialistas. Nosotros como especialistas podríamos perder de foco, de punto de vista, que los requisitos que ya más o menos traemos en la mente constantemente, no los deben conocer todas las personas. Entonces, una forma de verificar este documento del que estamos hablando sería ponernos en los zapatos de un ciudadano que no se dedica habitualmente a la materia tributaria, y bajo esa perspectiva podríamos ampliar nuestra visión de cómo está emitido este documento. Entonces, tiene que estar, reitero, por escrito, por eso hablé primero de la fracción primera y así va a ser siempre, que los artículos exactos estén plasmados en el documento. Y luego nos dice motivado. Motivado significa hacer una relación de los hechos específicos que ocurrieron respecto del contribuyente al que se le está aplicando la norma y que ocurrió un momento denominado subsunción. La subsunción es el momento en que la persona realiza una conducta que encuadra específicamente en la hipótesis jurídica plasmada en la norma. Cuando esto sucede, le llamamos subsunción. Es el momento exacto en que se actualiza la aplicación de una norma para una persona. Entonces, ¿qué necesitamos ver o verificar para darnos cuenta si la subsunción es adecuada? Pues tenemos que verificar cuáles son los hechos concretos, particulares de una persona. Las normas en general y también las contributivas y las fiscales tienen las siguientes características. Son generales, impersonales y abstractas. Son generales porque cuando se hacen regulan un supuesto jurídico o una conducta en general. Son impersonales porque no están dirigidas a nadie. Se hacen para regular conductas, no para regular personas. Y son abstractas porque son una idea. Cuando hablamos de abstracción sabemos que es todo este concepto, toda esta hipótesis que no está delimitada para una persona. A contrapunto o enfrente de estas características de la norma, tenemos el acto administrativo. El acto administrativo es personal, particular y concreto. Particular porque se emite con base en una norma para afectar a una persona directamente. Es particular y personal, digo, lo señalo así, porque como ya identificamos a una persona con nombre específico y luego le determina una carga específica. Yo hablaba de una multa, podríamos pensar una multa de incumplimiento de una declaración, para tenerlo más claro. Entonces ya tenemos una situación de hecho específica. ¿Cómo podríamos pensar en esta motivación? La motivación podría señalar, en virtud de que no presentó su declaración informativa de clientes y proveedores, se actualiza la hipótesis jurídica plasmada
en el artículo que señala que tiene la obligación de presentar esta declaración. Y por lo tanto, al no haber cubierto esta obligación, incumple la norma. Y al hacer esto, estamos particularizando. Y cuando lo bajamos ya a un documento, cuando se plasma en el documento, estamos ya verificando que se vuelve concreto, porque ya deja de ser una idea y entonces ya tenemos un objeto palpable. A diferencia de la abstracción, el objeto concreto es el que se puede verificar, palpar, observar con la mirada y que está en un documento que ya no puede ser variable. ¿Cómo podría serlo la idea? Entonces, ahí tenemos los dos elementos de estar fundado y motivado. Y luego viene esta parte bien interesante que nos dice expresar la resolución, objeto o propósito de que se trate. Yo les hablé de una multa. Aquí la resolución sería, se emite la presente multa y ahí ya tiene el nombre específico. La resolución se denomina multa. El acto administrativo fiscal, que es esta resolución, le vamos a llamar multa porque la multa tiene una característica específica, que es un efecto sancionador que no se analiza igual que el incumplimiento de contribuciones, por ejemplo. Eh, una diferencia clara y que vale la pena ser mencionada es que las multas solamente sufren eh, actualización y las contribuciones omitidas sufren actualización y recargos. Las multas, por lo tanto, no van a tener esta parte de recargos porque no tienen la misma naturaleza que tienen eh, pues las contribuciones. Bien, cuando vemos el objeto, es objeto o propósito, tiene que ver exactamente con el ejercicio de facultades que tiene la autoridad que lo emite. ¿Cuáles son las facultades? Pues las que vienen señaladas en su reglamento interno, en su ley orgánica y en este caso también sus facultades materiales. ¿Cómo podríamos verificar las facultades orgánicas? Pues yendo a la norma que regula exactamente como órgano a esta autoridad. ¿Cómo se llama en este caso específico que nos ocupa? Que estoy hablando del SAT, iríamos a la ley del SAT. Y entonces la ley del SAT nos dice que el SAT es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y luego que tiene funciones específicas. Las funciones específicas las observamos en tres grandes ámbitos que yo he plasmado en algún momento señalándolo de la siguiente manera. Tenemos las facultades de revisión, es decir, cualquier posibilidad de que nos analice el cumplimiento correcto de contribuciones y obligaciones no financieras, no económicas, pero sí declarativas y de registro como la contabilidad, la autoridad, son las de revisión. Entonces yo las englobo como esta facultad de revisión, incluso si se tratara de una autoridad aduanera, porque también cae en esta facultad de revisión. Y luego viene una segunda facultad, de una de estas segundas gran facultad, que es la determinación. La determinación implica precisamente que plasme, después de su análisis, después de la revisión, los elementos que considera que incumplimos y por lo tanto que debemos cumplir. Esto se traduce en un crédito fiscal y el crédito fiscal va a ser contribuciones o multas. Cuando realiza esta parte de la determinación, viene la tercera gran facultad que tiene, que es la de cobro coactivo, y por lo tanto de ahí podríamos ya pensar en todo lo que implica el procedimiento administrativo de ejecución en materia de SAT o procedimiento administrativo en materia aduanera, que esto es en materia de comercio exterior. Entonces, el objeto
en las resoluciones se limita específicamente a las facultades que le corresponden a cada autoridad. No podría ser para un efecto paralelo, para buscar un fin paralelo. Eh, Cuando hablamos de la parafiscalidad, por ejemplo, estaríamos entendiendo que no son las facultades exactas de la autoridad las que está ejercitando, y podríamos reflexionar sobre la pertinencia o no pertinencia del ejercicio de estas facultades parafiscales. Nos menciona también en su fracción quinta ostentar la firma del funcionario competente. Bien, ¿qué implica el análisis de esta situación? Implica que yo pueda observar la firma porque está ahí plasmada por escrito, y además que tenga señalado el nombre de la autoridad, que tenga señalado el lugar y la fecha, y que yo advierta que tiene la competencia exacta. Si nos damos cuenta, el artículo me parece que está muy bien estructurado porque nos va llevando de la mano a los requisitos que debemos verificar. Entonces tenemos primero el que conste por escrito, que señale la autoridad, que señale el lugar, que esté plasmado el fundamento y la motivación, y luego nos lleva por último a que esté firmado por el funcionario competente. Y aquí volveríamos a la parte de la fracción cuarta cuando verificamos que esté fundado. ¿Qué vamos a verificar aquí? El fundamento de la competencia. Cuando vemos el fundamento de la competencia, veremos la territorial, por ejemplo, y esto significa que todos los elementos legales que nos permitan verificar que efectivamente la autoridad que emitió el acto administrativo tiene competencia en ese territorio. Oye, pero estoy, por ejemplo, viendo que hay una autoridad del orden federal que actúa dentro de las entidades federativas. Bien, eh, sucede que la competencia territorial atiende precisamente a las facultades de los funcionarios o la dependencia, no atiende solamente al territorio físico sobre el cual están sentados. Un ejemplo clásico que tenemos de esto es en las entidades federativas. Cuando vamos al aeropuerto, pues el aeropuerto es de carácter federal, y en cuanto salimos del aeropuerto ya tenemos un territorio estatal. Aquí estamos atendiendo al recinto de la paraestatal de la que estamos hablando, que es un aeropuerto, y luego ya pensando en otras situaciones, estaremos pensando en el domicilio de las autoridades que están ejercitando diversas facultades. Cuando verificamos que la firma sea del funcionario competente, podemos pensar en el documento ya de forma integral. Porque tenemos ya los elementos de análisis para hacer este checklist de requisitos que cumpla el acto administrativo, y nos daríamos cuenta si está emitido conforme a todos los requisitos elementales del 38. Si uno de estos requisitos no está plasmado o no satisface efectivamente la visión que nos da el 38, pues seguramente es un acto administrativo que padece de alguna ilegalidad en su emisión. Este análisis que les estoy platicando aquí brevemente, que estamos charlando brevemente, viene a propósito de un par de documentos que vi recientemente de alguna entidad federativa cuyo nombre voy a omitir porque no es por analizar en específico esa entidad federativa, pero sí me di cuenta que la Secretaría de Finanzas
de esta entidad tenía plasmados los logotipos del SAT. Entonces, cuando yo veo a bote pronto esta resolución, pensé que era del SAT y no era de una Secretaría de Finanzas estatal. Esto me hizo reflexionar nuevamente sobre el uso constante que tenemos que tener esta herramienta del 38 para hacer un análisis, pensar si el hecho de que esté plasmado por escrito no nos llevaría precisamente a verificar esta situación, que está constando por escrito. Oye, pero es que no está constando por escrito en Word, señalando la autoridad como tal y señalando fundamentación. Y tenemos esa visión clara, pero también tendríamos que pensar que al estar impreso en un documento nos induce a pensar que podría ser el SAT, lo que significa que quedamos en un estado de incertidumbre y también nos lleva a pensar que la fundamentación y la información plasmada en el acto administrativo debe ser la particular, personal y concreta específica para el contribuyente, porque no podríamos tener una super fundamentación donde haya una cantidad interminable de artículos plasmados en el documento que no le permita a un contribuyente o a un ciudadano verificar que se está afectando su esfera jurídica o sus intereses patrimoniales en forma plenamente legal. Por lo tanto, nos queda esa duda de si no estaríamos considerando que esta fundamentación a través de una imagen podría llevarnos a considerar un error en la información plasmada que nos lleve a concluir preliminarmente que fue emitido por dos autoridades tal vez, o que no sabemos a cuál autoridad atribuirle el documento. Em, lo cual, bueno, generaría esta posibilidad de ir ante la autoridad en forma oficiosa, en forma de recurso, y solicitarle pues que fundamente de manera adecuada, ¿sí? Por último, tenemos el señalar el nombre o nombre de las personas a las que va dirigido. Cuando se está concretando de forma personal, ya lo dije antes, evidentemente tiene que tener el nombre exacto de la persona a la que va dirigido y este nombre debe ser el correcto. No puede ser un aparente nombre correcto porque estaríamos hablando de otra persona. Viene a mi mente el ejemplo de las personas que se llaman MA, porque les abreviaron el nombre de María cuando los registraron y quizás sus padres querían que se llamara María, pero alguien les abrevió MA y se llaman MA, no se llaman María. Entonces esto puede también tener un efecto importante porque hablamos de otra persona en elementos civiles o en juicios civiles. Cuando no coincide el nombre de la persona, hay que hacer un procedimiento de rectificación del nombre o de aclaración del nombre que quede plasmado en un procedimiento que es ligeramente sencillo, pero sí tiene el carácter de un procedimiento judicial que le dé el verificativo, que le dé la legitimación de autenticidad a estos pequeños errores en los nombres. Bien, me parece que para efecto del análisis de las herramientas que hemos propuesto aquí en el repositorio, podríamos llegar hasta aquí con el análisis del 38 y sí tenerlo así como un checklist de elementos constante cuando querramos verificar si un acto administrativo cumple con todos los elementos que la ley directamente le impone y esto nos permitiría tener la conciencia clara de cómo está afectándonos este acto administrativo como contribuyentes y la inmediatez que tengamos para cumplirlo o para pedirle a la autoridad
que reconfigure su acto administrativo. Bien, pues espero les haya sido de utilidad esta información. eh, y les agradezco como siempre sus preguntas, la atención que nos brindan aquí para este repositorio. Le agradezco a Tax Editores que me den este espacio que me parece que es muy interesante si lo podemos aprovechar para el aprendizaje de la materia contributiva, la materia fiscal y el cumplimiento óptimo de los ciudadanos y también, por qué no decirlo, del cumplimiento óptimo de las autoridades fiscales. Y luego también quiero agradecer a la revista Práctica Fiscal, que es precisamente de la editorial, y despedirme en esta ocasión de ustedes, eh, señalándoles o invitándoles a que nos manden sus dudas al correo que aparece aquí abajo en la pantalla y también si tienen comentarios, pues que nos los hagan saber para poder seguir avanzando en este repositorio fiscal. Muchas gracias. Hasta luego.